cuentas, porque, ok. Bueno, miren, vamos a responder esta pregunta. Acuérdense que Dios no te va a exigir más allá de lo que te ha revelado. Primero, nunca te va a exigir más allá de lo que te ha revelado. Luego, si lo que te ha revelado tú no lo tomas para formar parte de tu vida, ahí sí te va a reclamar. Pero en el momento en el que tú lo tomas y vives conforme a lo que Él te reveló, Él no va a preguntarte nada de eso porque sabe que ya forma parte de tu vida. Todo aquello que sabes que es lo que Él acepta o lo que a Él le agrada, pero no lo haces, eso sí te va a reclamar. Dios te va a orillar a que tú comprendas, pero si tú le haces al monje engabanado y dices que no comprendes porque pues no estudiaste la Sorbona de París o no fuiste a Harvard y pues eso se necesita sabiduría para Dios te dice, mijito, no vengas a contarme los dientes a mí, porque acuérdate que yo soy el rey del universo. Conozco tu corazón. ¿Buscas una excusa o buscas un pretexto para no haber hecho lo que yo te dije que hicieras? Él va a reclamar todo lo que nosotros comprendimos o debemos saber, pero de acuerdo a lo que Él nos reveló. Dios no te va a exigir más allá, no te va a exigir porque Él sabe que nosotros tenemos ciertas limitaciones, pero no es una excusa, ¿eh? Ok, Javier, aquí mira, quiero ir más profundo, no quiero salirme. Y no con esto me estoy justificando, sino me gusta más que ¿Está nada bien? Sí, mantener un criterio muy amplio, ¿no? Para ver hasta dónde podemos entender este punto, Javier. De entrada sabemos que tenemos la salvación eterna por haber sido hijos de Dios, que recibimos a Cristo y es una promesa que Dios Padre nos da a través de su Hijo. Ok, también en Apocalipsis dice que seremos parte del trono, seremos parte del juicio, seremos incluso juzgando a los ángeles. Entonces, pero también promete las coronas. Aquí en este punto, Javier, lo único que vamos a perder son las coronas, la salvación no se pierde y ya no estaremos dentro del trono del juicio final. O sea, ¿hasta qué punto la Biblia habla ese punto? ¿Dónde vamos a quedar? Porque obviamente ah, no hay nadie perfecto, la misma palabra lo dice muy claro que nadie es perfecto. Entonces, el único que es y fue y será es nuestro Señor Jesús. Entonces, yo para ver en aquel día, ¿cómo estaremos frente al Señor con esto? bueno, tenemos que responderle, volvemos a la misma situación, es lo mismo que tú me dijiste ahorita, lo mismo que voy a responderte. Nosotros debemos responderle al Señor de acuerdo a los criterios que nosotros tomamos para vivir con relación a la Biblia. O sea, si nosotros estamos viviendo conforme al mundo, Dios nos va a castigar sin preguntarnos, ¿eh? Así de sencillo, nos va a castigar no por el hecho de que no entendimos, no, nuestra obligación es entender, así de fácil. Cuando te para un tránsito y tú vas, Oye, Javier, entonces, perdón, aquí sí, ya te entiendo perfectamente. Entonces, mira, no quiero entrar mucho en controversia, pero entonces, ¿no dice la palabra que Jesús pagó por todos nuestros pecados? sí, la palabra dice eso, pero no por el hecho de que Dios pagó en Cristo Jesús por nuestros pecados y transgresiones, por eso nosotros vamos a decir, ah, que Cristo viva por mí. Ah, no caer en ese extremo tampoco. Porque habrá cosas que se hagan inconscientemente, habrá cosas que
somos seres emocionales todavía y podemos caer en ese contexto, ¿no? Pero más quiero tener algo claro. Obviamente yo quiero caminar en santidad y me cuido mucho de lo que hablo, pero porque yo observo algunas personas que son hijos del Señor, o sea, hermanos cristianos, que a veces caen en esos extremos. Entonces, incluso mi esposa me dice, oye, ¿así son ustedes los cristianos? Digo, no, no todos. Entonces, aquí lo que yo a veces pienso, Javier, que ya es un punto más profundo, que no todo aquel que me diga Señor, Señor, aquel día, pues será, sino que muchas veces no hacen su confesión de fe de corazón y viven la gracia de Cristo, sino simplemente confesión, andan de religiosos, y eso realmente es lo que imagino que este término que dice la palabra, que dará cuenta todo lo que se diga, imagino que para esas personas va a ser lo que tú ahorita estás comentando, ¿no, Javier? Sí, sí, así es. No hay excusas, César, no hay excusas y tampoco hay que te cubras con la ignorancia de decir, bueno, es que mi carne es débil. Bueno, No, es débil porque tú quieres que sea débil, pero yo pagué por ti en la cruz para que esa debilidad de tu carne no siguiera dominándote. ¿Por qué? Pues porque yo sencillamente lo dije en el jardín del Edén que el pecado iba a desearte a ti, pero que yo te daba poder para que ese pecado no te dominara. Eso es el poder de Cristo Jesús cuando vino a esta tierra, que Jehová Dios lo dijo a Adán y Eva, bueno, a Adán y Eva no, a su hijo, a Caín, le dijo que el pecado no lo iba a dominar, que estaba bien que él pensara que la carne y todo lo demás, pero él le daba poder para que ese pecado que lo deseaba no fuera a dominarlo. Le dio el poder. ok, Javier, gracias. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar con este tema y vamos a ver. Vamos a hacer Sí, voy a desaparecer porque a compartirles la pantalla. Nada más me dicen si aquí me quedé. Las funciones del lenguaje. Sí, ahí, Javier. Ok. Sí, maestro, ahí. Entonces, las funciones del lenguaje, y vamos a ver muy por encimita, porque no es nuestra clase de filosofía. Vamos a ver lo que es la retórica. ¿Por qué vamos a ver este tipo de cosas? Bueno, porque es parte del lenguaje. La retórica, ahorita vamos a ver qué es y cómo se come esta cochinada. Y vamos a ver cómo se trabaja en la Biblia también. Porque no por el hecho de que nosotros decimos, ah, no, yo soy cristiano, la retórica no la tengo que ver porque eso que la vean los filósofos. No, 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 no. Nosotros tenemos que hablar correctamente, usar la palabra de Dios, pero entenderla correctamente sin sacarla del contexto, porque si no, entonces hacemos una barbaridad. Por lo mismo, vamos a hablar de lo que es la retórica. La retórica, vamos a ponerle pantalla amplia, sin el lenguaje, el pensamiento no se desarrolla normalmente. ¿Por qué vamos a tener que entrar a el estudio del lenguaje? Miren por qué. Sin lenguaje no se puede desarrollar normalmente el pensamiento. No se puede. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un elemento que trabaja para que las células de nuestras, que se llaman neuronas, de nuestro cerebro, puedan hacer sinapsis, se puedan conectar unas con otras, químicamente hablando, y nosotros podamos hacer un análisis de la palabra, de la oración
o de la frase o de lo que estemos escuchando y luego concluir qué es lo que nos quieren decir con las palabras que usaron para transmitirnos un mensaje. Acuérdense que lo dijimos desde el principio. Dios quiso que nosotros participáramos en su creación usando el lenguaje. Para eso usó el lenguaje. Hubiera mandado por otra forma decirnos lo que él quería. Pero él creó el lenguaje, creó el cerebro y luego dijo, ahora, Misael, empieza a usar tu cerebro con el lenguaje que te voy a dar para que tú crezcas, que tu cerebro crezca. ¿Cómo? Usando el lenguaje de acuerdo a la forma en la que tú vas a definir las palabras, porque el lenguaje son definiciones, el lenguaje son definiciones de palabras particularmente. Nosotros definimos la palabra y decimos, lo que me quiso decir fue esto. Y entonces las definiciones de la palabra no están en el diccionario, está en tu mente, porque cuando platicas, lo platicas de esa forma y no vas a estar con un diccionariote. A ver, espérame, déjame revisar, a ver qué significa esa palabra que acabas de decirme. No platicamos así. El lenguaje es usado y si nosotros no decodificamos bien la palabra, vamos a caer en una mala interpretación y lo que estamos hablando con la otra persona, vamos a concluir diferente forma. Aquella persona va a concluir de una forma y yo voy a concluir de otra porque interpretamos mal, puesto que las definiciones que usamos de las palabras que en ese momento estábamos tomando no correspondían. Y entonces caemos en un error. Por lo mismo, nosotros cuando leemos la Biblia necesitamos aprender de lo que es la palabra como tal y todas las normas gramaticales de nuestro lenguaje y tenemos que ver cómo se traspuso del lenguaje hebreo al lenguaje español, que no se haya perdido por ahí la esencia de la idea. Sin el lenguaje, entonces, el pensamiento no se desarrolla. Sin el lenguaje, no habrá aprendizaje como lo conocemos nosotros. Así que no nos podemos escapar, decir, oye, ¿por qué aquí vamos a ver funciones de lenguaje? ¿Qué te pasa si lo que estamos viendo es elementos cristianos y esto no sirve para nada? Nosotros queremos, no se confundan. El lenguaje es necesario estudiarlo. Nosotros que estamos ya en el último grado, necesitamos usar bien el lenguaje para poder comunicar correctamente la idea que tú capturaste o sacaste de la palabra de Dios. Para transportar esa idea, lo tienes que hacer a través del lenguaje. Y tienes entonces que conocer todo el reglamento del lenguaje. Todo. Se les va a parecer árido, lo siento, porque es necesario, no nos queda otra. La retórica es la disciplina que estudia el lenguaje en sus diferentes formas. Esa es la retórica. En el griego es la ciencia para poder expresar de manera adecuada tu pensamiento. Ese es para los griegos. La retórica. Si oye un griego te va a decir, sí es la ciencia de expresión de manera adecuada. O sea, que tú expreses de manera adecuada lo que estás pensando. Esa es la retórica. Y ahí de eso lo vamos a tomar. De la definición de los griegos. La retórica es la ciencia de expresarse de manera adecuada.
Así de sencillo. Entonces, ¿cómo no vamos a poder usar el estudio del lenguaje si es la manera que nosotros vamos a usar para expresar la idea que Dios nos puso a nosotros en español? Veamos solo 3 funciones, que realmente no son funciones, son infinidad de funciones, ¿eh? Son infinidad. Yo saqué 3, las más simples, es más, estas en la escuela no se trabajan como funciones del lenguaje. Yo las tengo aquí como funciones del lenguaje porque le quise dar esta forma, pero esto es la segunda parte de las funciones del lenguaje, solamente que yo las tomé como la primera parte, pero porque no quiero enredarlos en muchos líos de lo que son las funciones del lenguaje, porque son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, 3 vamos a ver nada más. Argumentar, expresar y dirigir. Así es como yo las tengo aquí, porque son las que creo que son más importantes dentro del pueblo que nosotros estamos desarrollándonos. Hay que saber argumentar, hay que saber expresar y hay que saber dirigir. Bueno, pues para argumentar, para definir esto, argumentar es dar razones para justificar tu creencia. Argumentar es dar razones para justificar tus hechos. Argumentas dando razones para justificar tu opinión. Díganme si no es importante esto, las 3 funciones. ¿Cómo puedes argumentar en tu trabajo que Dios existe si no tienes razones que justifiquen o no tienes, no has pensado en las razones que justifican tu creencia, tus hechos o tus opiniones? Entonces, se necesita tener esto. Tú tienes que saber argumentar. Y ya dijimos, tú tienes que tener razones sólidas que justifiquen tus creencias, tus hechos o tus opiniones. Esto es argumentar. Expresar. Si tú no sabes expresar tu estado de ánimo, tus sentimientos, va a estar bien difícil que tú puedas comprender a tus alumnos o que puedas comprender a tus hermanos o que puedas comprender a tus familias, que puedas comprender a tu esposo o a tu esposa. Escucha perfectamente, abre tus ojotes y mira lo que te voy a decir. Expresar significa, claro que esto en la escuela no te lo van a enseñar, yo te lo estoy enseñando desde el ángulo del pueblo de Dios, no desde el ángulo filosófico. Por eso no va a coincidir todo lo que te voy a decir, pero esto es la realidad. Expresar es saber hacer contacto con tus sentimientos, tus emociones y tu estado de ánimo. Si tú no has contactado la fuente que te hace sentir como estás sintiendo ahora, estás fallando, y esto lo sabe Misael porque ella está en orientación educativa, donde los alumnos se les explica que tienen que hacer contacto con sus emociones, con sus sentimientos y saber por qué están emocionalmente deprimidos o emocionalmente alterados. Los estados de ánimo, nadie mejor que la persona que los tiene los puede expresar o los puede comprender. Nadie. Bueno, solamente un psicólogo que conozca cuál es la reacción de una persona cuando tiene un estado de ánimo de X forma. Entonces, pero aún así, los psicólogos fallan porque hay miles de millones de formas de expresar una emoción o un sentimiento.
o un estado de ánimo. Entonces, escuchen bien esto. Cuando tú sabes contactar tus emociones con tus emociones y sabes qué las detona, podrás entonces acercarte a una persona y aconsejarle porque ya sabes por qué se siente así, puesto que a ti te pasó. Pero hay que saber contactar eso que detona tu emoción, eso que hace aflorar esa emoción que sientes. ¿Qué fue lo que hizo que tú te sintieras como te sentías? ¿Una palabra? ¿O el olor del sartén que se está quemando? ¿O el silbido del tren que pasó? Todos estos elementos son externos que entran por las puertas, por las 5 puertas que nosotros tenemos, las ventanitas, esas 5 ventanitas que tenemos. Bueno, pues esos 5 elementos externos, esos elementos externos que entran por las 5 ventanitas, son las que hacen que tú te sientas de la forma como te sientas. Es una de las formas. La otra es que tú mismo en tu interior generes ese tipo de emoción o sentimiento o estado de ánimo, porque en tu interior a lo mejor te hace falta dopamina o te hace falta noradrenalina o te hace cualquiera de las hormonas que necesitan para que el cerebro funcione equilibradamente. Bueno, también eso es un detonante para una emoción desequilibrada. ¿Ya te diste cuenta cuánto es de las situaciones que tienes que estar analizando para poder saber un estado de ánimo? Es terriblemente complicado, pero acuérdense de esto, nosotros tenemos el espíritu. Entonces nosotros tenemos un avance, pero miles de millones de kilómetros más que cualquiera de los psicólogos o cualquiera de las personas que conocen el interior del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ayudante. Él nos ayudará a llevar todo hacia la verdad. Y de la mano nos va a llevar a la verdad. Pero hay que saberlo escuchar. Ay, hay que saberlo obedecer. Y luego hay que saberlo entender. Son varias cosas. Entonces, hay que saber argumentar, hay que saber expresar y luego hay que saber dirigir. Nosotros como cristianos debemos, abran sus ojos, debemos saber dirigir al mundo hacia el trono del Rey del universo. Tenemos que motivarlos o tenemos que saber impedir una conducta que se está levantando en contra de la humanidad. Tenemos que hacer eso. Dirigir al mundo para que sepa, conozca que Cristo vino a este mundo hace más de 2000 años y que Él no tiene que estar pagando por lo que Él ya pagó. Y tenemos que motivar a las personas a decirle de plano, todo tiene solución en esta tierra, pero es a través de un ayudador. Tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestro cerebro está limitado por los parámetros que en el Edén fueron trazados. Claro, esto no se lo vas a explicar tú, pero tú lo sabes. Que en el paraíso, cuando corrieron Adán y Eva, fueron trazados por Satanás para destruir
la dirección que el hombre llevaba hacia Dios. Y entonces lo desvió. Y el hombre ya no sabe que existe Dios, ni le interesa a Dios. Hasta que vas y lo despiertas y le dices, pero mira, tú no tienes por qué estar así enredado en estas situaciones cuando hay un Dios que ya derribó esa muralla, cuando ya hay un Dios que vino a quitarte esas cadenas, para cuando es motivar para o impedir. Eso es dirigir. Entonces, estas tres, argumentar, expresar y dirigir, son funciones que yo le pongo con funciones, ya les dije, del lenguaje. Tenemos que saber usar las palabras para poder motivar y tenemos que saber usar las palabras para poder impedir que las personas que nos rodeen no se hagan daño por las conductas que están tomando, iracundas o de depresiones o de alteraciones que en muchas ocasiones los psicólogos deben saber, Misael debe saber esto, cuando hay una alteración de una hormona que es o es defecto o es exceso, se alteran la química del cerebro y entonces el hombre, lo voy a decir, pero no es real, el hombre tiene una excusa y dice, bueno, pues es que me hace falta la dopamina, por eso yo no puedo alegrarme. No, 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 no. Lo que debes hacer es buscar una sustancia que detone la secreción de las glándulas que te van a hacer que tengas la dopamina en el nivel adecuado, en el nivel equilibrado, correcto. Entonces, nosotros tenemos, no es una excusa, ay, es que yo no fui a la Sorbona de París para poder estudiar esto, no es una excusa. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para que nos dirija, para que nos enseñe, para que nos aconseje cómo aconsejar a los demás o cómo ayudarlos a que salgan de su depresión o de su contaminación mental. Así como argumentar, tenemos que aprender a argumentar. Nosotros tenemos que formar los argumentos desde ahorita. Quizá no lo habías entendido, quizá no te lo habían explicado. Tú tienes que tener argumentos que te puedan justificar tus creencias, hechos y razones. Tú tienes que tener para cuando te pregunten, Pedro así lo dice, que debemos estar preparados para presentar defensa de quien nos lo pide. No es que yo lo esté inventando, no. Nosotros tenemos que crear. A ver, si me preguntan por qué creo en Dios, ¿qué les digo? Ah, pues es que Dios existe. No, no, pero eso no los convence. Ah, entonces tienes que tener un argumento que pueda ser perfectamente soportable en la sociedad donde tú vives, que cuando tú lo expresas, dices, ah, caramba, no lo había pensado de esa forma. Entonces, necesitamos crear argumentos, razones que justifiquen por qué crees lo que crees. No lo tomen solamente como unas palabras que el hermano Javier dijo y que ya las guardan porque las escribieron ya. No, no. Si vamos a estar preparados, vamos a prepararnos bien, hermanos. Pero Javier, todo tiene que estar en los fundamentos de la palabra. A ver, no te oí la primera Sí, intervención. sí, todo lo que dices es muy cierto, o sea, tener que argumentar y dirigir, pero todo está en los fundamentos de la palabra y para eso tenemos que conocer los fundamentos para poder expresar y dirigir a la gente en base a Sí, los principios y fundamentos de la palabra. sí, es correcto lo que estás diciendo. Solamente que
si esto lo estamos nosotros deseando que salga de la palabra, si nosotros no estudiamos la palabra, no va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra es una cadena que tiene 66 eslabones y todos están perfectamente encadenados. Entonces, para poder hablar con argumentaciones correctas, necesitamos tener el equilibrio en el conocimiento de la palabra. Si no, de otra manera, lo que digamos como argumento lo van a derribar en 3 patadas. Una persona que, por ejemplo, los testigos de Jehová, en 3 patadas te tiran un argumento. ¿Por qué? Porque ellos están duro y dale con versículos que están metidos en su cabeza y estudian y estudian y estudian, estudian. Decía una persona, pues ellos se saben la Biblia al de revés y al derecho. Yo les dije, no, se la saben al revés nada más, al derecho no se la saben porque ya se hubieran caído de rodillas ante el Señor Jesucristo. ¿Se la saben al revés? Sí, se la saben al revés. Entonces, necesitamos nosotros estar como ellos, que ellos no creen que hay infierno y viven como si creyeran que hay infierno. Y nosotros que creemos que hay infierno, decimos, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, no, los testigos de Jehová creen, saben ellos que no hay infierno. Y viven temerosos de Jehová como si hubiera infierno. Que en su mente no la hay. Entonces, necesitamos, mis hermanos, consejo del cielo, necesitamos buscar argumentos para cuando nos pregunten, ¿por qué crees eso? Lo creo por esto. ¿O por qué dices esto? ¿O por qué opinas de esa forma? Y tenemos que estar buscando los argumentos. Ahora, los argumentos no se pueden hacer de un instante a otro. Necesita estar tu mente llena de la palabra. Cuando está tu mente llena de la palabra, el Espíritu Santo toma tus conocimientos y los acomoda de tal manera que el argumento sea invencible, irrefutable, pero necesita tu mente estar llena de la palabra. Y digo tu mente, no me refiero a tus neuronas como cerebro, porque realmente el cerebro es bruto, el cerebro no piensa, porque el cerebro nada más es un almacén. Las neuronas son biológicamente neuronas. Ellas no saben qué hay ahí. Ellos nomás guardan y guardan y guardan. Bueno, no, con cierto orden. Pero las neuronas son brutas. Pero la mente, que es el elemento que está externo a las neuronas, es la que conjuga toda la información que guarda el cerebro para usarlo y vivir conforme a esa información que la mente extrajo de las combinaciones y mezclas que hay en el almacén de las neuronas. Esto nos obliga, Javier, perdón, ¿Mande? esto nos hace responsables y nos obliga a profundizar y conocer más de la palabra de Dios para tener esa convicción para que el Espíritu Santo pueda usar lo que hemos almacenado en nuestra memoria, porque si no conocemos mucho de la palabra, pues no habrá mucho de donde el Espíritu Santo echar mano para ayudarnos, porque eso nos hace más responsables a profundizar y conocer más la palabra de Dios, Javier. Claro que sí, esa es una responsabilidad nuestra. Ahora, recuerden esto, Pablo lo dice bien claro en 1 Corintios, nos dice que nosotros podemos llevarle a Dios la voluntad, pero dice, si la voluntad está dispuesta, pero no lleva nada, no trae nada, no la puede usar Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres, pero no tienes con qué responder para que Dios te mande a la obra.
porque Dios no se va a responsabilizar y te va a meter a la fuerza conocimientos que tú no vas a saber de dónde los agarraste. Cuando ya hay acumulado en tus neuronas conocimiento, el Espíritu Santo lo usa y lo acomoda para que tú digas palabras. Pero cuando no hay nada ahí, Dios no se va a responsabilizar para llenar de información tus neuronas, porque ni siquiera vas a poder usarlas porque no sabes que las tienes. En ocasiones Dios lo hace de forma esporádica porque no hay otra persona más a quien usar. Pero si hubiera otra persona a quien usar, Dios te hace un lado y usa a esa persona que ha estado macheteando su palabra y lo va a usar a él, porque él es un hombre responsable que está escudriñando continuamente su palabra, y entonces él como está acumulando mucha información, entonces Dios usa la información. Ya les expliqué esto, lo voy a volver a explicar porque esto es importantísimo que se lo sepan de memoria. Nadie puede regalarte conocimiento. Nadie puede agregarte conocimiento. Nadie puede, pues, venderte conocimiento, vamos a decir. No. Lo único que te pueden agregar, vender, arrimar es información. La información es un elemento que si lo dejas solo, o sea, la información sola, no sirve de mucho, porque es información, no sirve de mucho. Para que te sirva la información, necesitas tú, el dueño de la información que le vendieron, que le arrimaron, que le regalaron, que acumuló esa información. Tú, dueño de la información, tienes que organizarla. En el momento que organizas tu información, tú mismo la transformas en conocimiento. Entonces, la información bien organizada, tú la transformas en conocimiento. Eso es lo que vale. La información no vale mucho. Sí vale, pero no vale mucho. Lo que vale es el conocimiento. Y bueno, podríamos decir, todavía el conocimiento no vale tanto. ¿Por qué? Porque bueno, hay personas que conocen y conocen muchas cosas. Pero mira, cuando los ves vivir, dices, este es esa persona que conoce, pero mira cómo vive. Ah, bueno, una cosa es tener información, organizarla y tener conocimiento, y otra cosa es aplicar ese conocimiento a tu manera, a tu modelo, a tu estructura de vida. Eso se llama sabiduría. Eso es lo que vale. Una persona puede conocer mucho. ¿Por qué? Porque organizó bien su información. Una persona puede conocer mucho, pero ser un patán, ser un pordiosero, ser un delincuente, ser un malviviente. Ah, pero conoce mucho. ¿Y qué gana con que conozca mucho si su vida no la ha cambiado? El sabio es aquel que sabe, y lo que sabe
lo vive. Ese es el sabio. Y ese, mis respetos, el Señor se quita el sombrero y lo llama y lo busca y le agrada que esté con él. ¿Por qué? Porque esa persona conoce y lo que conoce lo practica, lo vive. Ese es oro molido en las manos de Dios. Entonces, necesitamos nosotros tener argumentos, saber expresar los argumentos correctamente para poder dirigir al mundo o a nuestros familiares o a nuestros alumnos o en la función donde estés desempeñándote. Entonces, diseña tus argumentos para que cuando te pregunten puedas justificar con razones sólidas por qué crees lo que crees. Haz contacto, contacta la fuente de tus sentimientos, la fuente de tus emociones, la fuente del estado de ánimo que tienes. Les voy a explicar aquí, se los voy a regalar esto. Sentimiento y emoción son dos cosas diferentes. No les voy a decir totalmente diferentes. No, pero son dos cosas diferentes. Se generan en la misma fuente. La fuente es el cerebro. Pero son dos cosas que nacen de diferente forma. La emoción es un proceso químico del cerebro entre neurona y neurona. El cerebro está nadando en una sustancia gelatinosa, ustedes ya lo conocen, una sustancia gelatinosa, y esa sustancia gelatinosa son químicos, y cada neurona secreta una 10 millonésima de milímetro de este gramo de una sustancia para que se genere una emoción determinada. Bueno, la emoción es un proceso químico entre neuronas. Ok, hasta ahí lo voy a dejar, no nos vamos a meter más. Luego, el sentimiento es hacer contacto con ese proceso químico y pasarlo al sistema nervioso para que el sistema nervioso sienta lo que el cerebro está desarrollando químicamente y nos mueva a actuar. Ese es el sentimiento. Uno es instantáneo y el otro es un poquito más permanente. Un poquito más permanente. La emoción es así. Es un instante, es una millonésima de segundo. En cambio, el sentimiento, como recorre un montón de sistema nervioso, entonces tarda un poquito más, a lo mejor son 10 millonésimas, no una millonésima, no, 10 millonésimas de segundo. Ah, bueno, pues es más que una millonésima. Así más o menos. Entonces, el estado de ánimo, las emociones y los sentimientos nosotros tenemos que expresar correctamente para que cuando nosotros estemos aconsejando, sepamos qué es lo que puede ser que tenga el problema de esa persona, de ese hermano, la situación emocional o sentimental o anímica que tenga y poderle aconsejar cómo posiblemente pudiera él solucionarla. No todos los problemas son espirituales. Hay problemas químicos, hay problemas que son de estructuras mentales que estorban, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Están metidos en una onda de esas de
una enseñanza o un conocimiento mal implantado. Hasta que no se encuentra ese conocimiento mal implantado, no podrá dejar de tener esa emoción o ese sentimiento, esa persona, y va a pensar que es el demonio, que es, no, a veces son desequilibrios hormonales. Estamos hablando de neuronalmente hablando. Entonces, y la persona que sabe dirigir es aquella persona que sabe motivar, que no desmotiva, que no es persona que permite que una mala conducta vaya creciendo y ya cuando menos acuerdes ya destruyó a la persona, al matrimonio o a la sociedad o a la escuela o no sé. Entonces, esto es importantísimo que nosotros que lo sepamos completamente, argumentar, expresar y dirigir. ¿Por qué estoy metido aquí tanto tiempo? Porque esto es importantísimo para lo que sigue. Es importantísimo que sepamos cómo nosotros podemos argumentar, cómo podemos nosotros tener la expresión correcta y poder dirigir. Bueno, la palabra y la idea son inseparables. Una idea es más poderosa, dijo Napoleón Bonaparte, una idea es más poderosa que en ese entonces los cañones que él tenía. Decía, yo he visto que una idea destruye más pueblos que mis cañones que yo llevo. Ah, qué terrible descubrimiento de ese hombre. Y era chaparrito, así como, no les digo quién, pero se parecía a César. Entonces, más o menos así. Y él descubrió esto y dijo, oye, las ideas son más fácil que destruyan pueblos. Y no tenemos que estar arriesgando tantas personas. Soltaba una idea y esa idea hacía lo que él quería, porque el pueblo así es, todos los pueblos han sido así. No crean que es porque aquí el WhatsApp y las redes sociales, por eso dejamos caer una idea y ¡pum! Se riega en todas partes y ya tenemos una conflagración como la que sucedió en la Casa Blanca. No, eso ha sido siempre. Nomás que bueno, en aquel entonces las ideas corrían muy lento. Ahorita, en segundos, ya tienes a un pueblo hecho pedazos. ¿Tienes una idea? La conviertes en palabras. Siempre ha sido así. Todas las ideas que tú tengas siempre se convierten en palabras. Algunas tú las refrenas porque sabes que si dices eso, puedes causar un problema. Cuando no sabes, la dices como si nada y ¡pau! Ya tienes un broncón en tu casa. ¿Por qué? Porque soltaste una idea que no debía haberse transformado en palabras. Tienes una palabra y la conviertes en imágenes. Y así es esto, así ha sido siempre. El hombre está hecho así. Sus ideas se transforman en palabras, sus palabras se transforman en imágenes. Vean esto, ya se los he explicado yo. Ya se los he explicado. Las palabras no las oye el cerebro. Lo único que oye son las imágenes que le presentan tus palabras. Si yo te digo un limón, yo no te estoy mostrando limón ni cómo sabe y ya tienes en el cerebro el sabor, el olor y el color y hasta el tamaño. Y yo nomás lo que te dije fue limón y ya estás salivando y ya estás antojadizo. Bueno, pues eso es lo que es nuestro cerebro. Las palabras no las ve el cerebro. O sea, cuando yo te digo limón, tú no vas a ver la palabra en tu cerebro. Limón.
No es cierto, eso no lo vas a ver. Tú vas a ver una imagen de limón y esa imagen de limón te va a hacer salivar porque ya lo has probado, que está amarguito y sabrosito cuando le pones azúcar. Bueno, así estamos construidos. Ten cuidado de transformar tus ideas en palabras. También ten mucho cuidado de transformar las palabras en imágenes porque te amarran. Como Dios decidió usar el lenguaje para comunicarse, para comunicar su mensaje, debemos conocer las reglas gramaticales, lo que ya les dije hace rato. ¿Cómo vamos a poder nosotros hablar de la palabra de Dios sin respetar las reglas gramaticales? Ay, hermano, pero es que somos cristianos, ¿qué nos importa? No, 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 no me digan eso. Eso déjenlo para César, pero no tenemos nosotros que estar pensando, no, eso no me interesa a mí, en las gramáticas, no, yo quiero saber de Cristo. No, no nos vayamos así, no nos vayamos así. Nosotros tenemos que saber exactamente, que saber exactamente que las reglas gramaticales también son respetadas por la Biblia y fueron respetadas por Dios. Porque sin reglas gramaticales cualquiera hablaría tonterías. O bueno, ni siquiera nos comprendiéramos. Si no hubiera reglas, ni siquiera nos comprendiéramos. Entonces, por eso es importantísimo que sepamos cómo se construye un mensaje que queremos nosotros que quien lo reciba lo decodifique correctamente. Que si no lo hace correctamente, pues no nos va a entender, no nos vamos a entender. Él va a estar hablando francés y yo voy a estar hablando ruso. Pues nunca nos vamos a entender. Entonces, por eso es importante respetar las reglas gramaticales y conocer las reglas gramaticales. Vamos a ver algunas, no crean que son así, sí son muchas, pero vamos a ver algunas que son las que nos van a ayudar a nosotros a comprender la palabra de Dios. Pero no vamos a meternos en mucho reglamento. Entonces, esto es lo que teníamos como el mensaje de hoy que nos estaba dando a nosotros la posibilidad de ir comprendiendo poco a poco a Jesucristo, porque Él dejó el mensaje, Él dejó su mensaje escrito. Y no podemos entender a Jesucristo si nosotros no comprendemos la gramática española. Entonces, por eso es importante. Acuérdense que si no bajamos correctamente el mensaje de Cristo a nosotros y luego el mensaje que nos dio Cristo a nosotros lo tenemos que bajar a los que siguen, si no entendemos el mensaje de Cristo correctamente, no podemos llevar el mensaje de Cristo a otros, o si lo llevamos, vamos a distorsionar el mensaje de Cristo porque no le entendimos a Él, puesto que no sabemos las reglas gramaticales. Por eso tenemos que saber decodificar. Bajar el código. El código es, yo decodifico, yo que estoy emitiendo el mensaje, yo codifico el mensaje, lo envío porque uso las palabras, las voy escogiendo, las uso y de esta forma estoy codificando mi mensaje. Pero quien recibe ese mensaje tiene ahora que bajarlo a su nivel de conocimiento.
Entonces eso se llama decodificarlo. Quien habla, codifica. Quien recibe esa habla, decodifica. Bueno, en ese transporte se pueden perder algunas informaciones. A veces informaciones importantes. Por eso tenemos que saber cómo hablar y cómo interpretar sin sacar de contexto lo que interpretamos. Esto es importante. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos grabe todo esto, porque yo quiero que esto les mueva el corazón y sepan ustedes que es importantísimo que vayamos trabajando con esto. Ahora, ustedes pueden decirme, pero pues yo no soy maestro, o yo no, a mí no me interesa mucho compartir el mensaje. Pues déjame decirte que estás aquí en esta tierra porque eres representante del reino del universo. El rey te mandó a que vinieras a dar un mensaje a esta tierra y tienes que saber cómo darlo. Si no, vas a quedar mal con el rey y vas a decir, pues no, es que yo les dije, pero no me entendieron. A ver, no te entendieron porque no diste bien el mensaje, no te entendieron porque no entendieron. Oye, Entonces, Javier, aquí sí, pasa algo hermoso. Muchas veces el Espíritu Santo te toca para que le hables a alguien un mensaje, le compartas algo, y no porque seas maestro, sino porque eres un representante, eres un hijo de Dios, y por eso no, esa es la por, sensibilidad que debemos de tener a Él, que cuando Él nos sí, diga, lo tenemos que hacer, y para eso tenemos que conocer precisamente la palabra, de qué es lo que quiere de Dios que digamos a alguien. sí, así es, nada más por eso, no necesitas ser maestro. Dios no va a usar a todos como maestros. Ahora, sí somos maestros. Todos los hijos de Dios somos maestros. ¿Por qué? Porque vamos a llevar un mensaje a los hombres y mujeres que son ignorantes de este mensaje. Hay que explicárselos, hay que, como con manzanitas. Ah, bueno, sí somos maestros. Todos somos maestros, pero eso no quiere decir que por el hecho de que no soy maestro de profesión, por eso no voy a dar el mensaje. No, no significa eso. Significa dalo y como César dice, y ya el Espíritu Santo va a ir acomodando las palabras para que la persona que reciba ese mensaje pueda interpretar como el Espíritu Santo está hablando de ti o en ti. Eso es lo que hace Cristo. Bien, vamos a orar para despedirnos y el próximo viernes nos encontramos aquí de nuevo para seguir avanzando. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos esta enseñanza que has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Te pedimos nada más que nos permitas, Señor, que baje al corazón, al conocimiento y que podamos vivirlo, Señor. Que nos interese el progreso, el cambio, la composición, tanto aprendizaje, enseñanza como enseñanza, aprendizaje, Señor. Tanto como maestros como alumnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo grabe hoy en nosotros esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo el próximo Ay, viernes. bendiciones. Bye, que Sí, descanse. Dios les Ay, bendiga. que Dios cuide. Nos vemos, Cesarín. Nos vemos, hermanito Baez, que Dios lo bendiga. Gracias, Cuídense Misael. mucho, Gracias, Misael. Misael. Me saludas a Jorge. Sí, aquí anda. Ah, bueno, dale un coscorrón porque no llega temprano. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego, Nos vemos, bye. Hortensia, gracias. Hasta luego.